vamos a tomar una guía que vamos a compartir para trabajar un poquitito en electromagnetismo, en lo último que hemos visto. Inducción magnética y la ley de Ampere. Y acá tenemos que ver algunas cosas, ¿ya? Que son prácticamente, si nosotros tenemos un cable que tiene una cierta área, este es un alambre, ¿ya? Y este es el área del alambre, esta que estoy rayando ahí, el área transversal, es decir, cortamos el alambre y tenemos un área. Pero como es un alambre, aquí dentro del alambre, cuando pasa corriente, cuando pasa una corriente I, ¿qué es lo que es la corriente I? Es un número de cargas, en definitiva electrones, que llevan una velocidad v y atraviesan esta área. Este número de cargas que viene con velocidad v, si nosotros hacemos acá una división imaginaria del alambre, todos estos electrones con velocidad v están atravesando esta área. ¿Ya? Y no olvidemos que el área, cualquier área, si esta es un área, esta área tiene un número. Vamos a suponer que tenga, a manera de ejemplo, 15 metros cuadrados esa redondela. Este 15 metros cuadrados se representa, ojo con lo que dije, se representa con un vector perpendicular. Se representa con un vector perpendicular a la base, ¿ya? Y este vector perpendicular es el vector área. El vector área. Y ese vale 15, ¿verdad? En la dirección, como es un vector, ¿qué dirección tiene? Si este plano está en X, Y, la circunferencia, por lo tanto, el vector A, evidentemente usted entenderá que está en Z. Entonces, el vector A vale 15 en la dirección Z, IJK, Carruca, ¿verdad? Y vale 15 metros cuadrados. Entonces, si este es el área, este vector que tengo aquí, vamos a colocarlo azulito, representa el área. Este es el vector área, perpendicular a la sección del alambre. Y además tenemos la velocidad que lleva la dirección de I, ¿verdad? De I. Por lo tanto, I es paralelo a A. ¿Está bien? Paralelo a A. Por lo tanto, aquí tenemos la dirección de A para allá. Tenemos la dirección de I para allá. También. Para allá. ¿Verdad? Y además, si yo tengo las cargas moviéndose de aquí para allá, tengo también, vamos a cambiar de color, tenemos también el campo eléctrico, porque las cargas generan un campo eléctrico y para donde van las cargas va la fuerza y el campo eléctrico tiene la misma dirección de la fuerza.
este monito tienen que aprendérselo, porque se necesita acá. Y ahora, todo flujo, ¿qué se llama flujo? Cuando yo tengo un área, y por dentro de esa área están pasando vectores, cosas, con una velocidad, ¿verdad? Carga, masa, lo que sea, ¿verdad? Esto se llama flujo. Si este es, por decir, un campo eléctrico, ¿verdad? Un campo eléctrico que está pasando por una sección A, el flujo, definimos flujo, ¿verdad? Flujo del campo eléctrico es el campo eléctrico punto vector área, vector área. No se olviden que este es el área y el área la representa un vector, ¿ya? Entonces, ahora, contraejemplo, otro contraejemplo. Si yo quiero calcular el flujo del campo magnético, ¿qué dijimos que era flujo? El vector campo que atraviesa un área. Similares, ¿verdad? Con la única diferencia que acá, si este es el área, la está atravesando ahora un campo magnético. Y así calculamos el flujo del campo magnético o flujo del campo eléctrico. ¿Ya? Después podemos hacer variables de flujo con el tiempo, dividimos por T. Entonces, vamos a trabajar en inducción magnética y en la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, FEM inducida. ¿Qué es la FEM inducida? La FEM inducida es la generación de un voltaje, debido a la variación de un campo magnético. Lo explico con un monito para que se entienda. Si es que leído, si nosotros tenemos acá una espira, un alambre redondo en forma de circunferencia, ¿ya? Este es un alambre redondito que tiene forma de circunferencia. Ese es el alambre, ¿verdad? Si este alambre yo lo corto acá, lo abro un pedacito, aquí, y saco un alambre de un lado y saco un alambre de otro lado y colocamos un sensor de corriente, ¿ya? Un sensor de corriente. Es decir, por acá pasa una corriente, por lo tanto hay un voltaje. Si pasa una corriente ahí, se genera un voltaje, ¿verdad? La ley de Ohm. Y esta es la resistencia de la espira. Entonces, si uno coloca acá un flujo magnético, colocamos acá entonces un imán que tiene norte y que tiene sur, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros sabemos que las líneas salen y llegan de un punto a otro las líneas. Pero si las hacemos pasar por acá adentro, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un flujo magnético que va a atravesar esto, flujo magnético. Pero si yo coloco el imán ahí, lo coloco acá, aquí no marca nada. ¿Cuándo marca?
Cuando este imán se mueve, entra, sale, entra, sale, entra, sale, se genera acá una FEM, una fuerza electromotriz, o en definitiva voltaje. Pero este coso se tiene que mover. Si no se mueve, no genera nada. Entonces tenemos una espira, ¿verdad? Un alambre enrollado, una espira, un alambre enrollado, una espira, y cuando movemos el imán, acá se va a prender una ampolleta porque hay corriente. Pero si colocamos el imán quieto, no hay nada. Tiene que moverse para que genere. Entonces es un flujo que varía con el tiempo. Aquí es máximo, allá es mínimo. Acá es máximo, allá es mínimo, ¿verdad? Que varía con el tiempo. Eso descubrió el señor, ¿verdad? Maxwell, que las variaciones de los campos generan una fuerza electromotriz. Y eso es lo que vamos a tener que calcular. Seguramente en la prueba A2 va a salir algo de esto. ¿Ya? Entonces tenemos la inducción magnética. La inducción magnética, lo que le acabo de decir, ¿verdad? Que tenemos allí un phi. Hacemos el monito nuevamente para acostumbrarnos. Nos dicen, tenemos un flujo magnético. Ahí está. Esto es el símbolo de flujo. Flujo magnético. B por A dijimos como vector. Y A, el vector A, es el vector perpendicular a la superficie donde está, ¿verdad? La bobina. Entonces, tenemos la bobina. Acá está. Y tenemos un flujo magnético. Lo vamos a colocar con una flecha. Flujo magnético. B. Vector. Ah, pero habíamos dicho que el área tiene su vector propio. En el centro está el vector área. Y nosotros dijimos que el producto punto B, punto A, es el flujo magnético. ¿Ya? Eso significa que B tiene que ser paralelo a A. Si este vector está chueco, vamos a colocar un vector chueco. El vector B ahora está chueco. Nosotros, si este es Z, nosotros tenemos que calcular el BZ. BZ por este. ¿Ya? Porque tienen que ser paralelos. Por lo tanto, hay una componente de esa que es paralelo. Si este está en Z, tenemos que calcular la componente Z de B. Si este, rayo encima nomás, si este es, borro acá Z, si este es X, tengo que buscar la componente X del vector B. ¿Está bien? Y ahí tengo el flujo. Aquí calculé el flujo. Y este es un número. Pero dijimos para que genere una corriente, para que genere un voltaje o una FEM, para que genere una FEM, tiene que el campo o el flujo moverse, y como se mueve, va a haber una variación del flujo en un tiempo. Y eso es lo que está escrito ahí, variación del flujo en el tiempo, número, módulo, número, número.
No es vector esto, ya es una diferencia de un flujo que no es vector. Esto es un escalar cuando se multiplica por el número de espiras. Es decir, acá nosotros tenemos una FEM que genera una espira. Pero si hay dos, si hay tres, si hay dos, si hay tres, si hay cuatro, hay cinco, hay seis, hay siete, n vueltas, n espiras. Entonces habrá que multiplicar la FEM que genera 1 por las n vueltas, por la n espiras. Esa es la ecuación que está acá. Y la FEM es voltaje, esto se mide en volt. Entonces, esta formulita es, entre comillas, sencillita, ¿verdad? Y después tenemos la ecuación de Ampère-Maxwell, ¿verdad? Ampère-Maxwell, que depende donde esté esta espira. Acá nosotros estamos a nivel de la atmósfera. Todo esto está en la atmósfera, ¿verdad? Por lo tanto, la atmósfera tiene una constante magnética y una constante eléctrica. ¿Cómo se comporta el campo en la atmósfera, verdad? Es mu. Cómo se comporta el campo magnético y cómo se conecta el épsilon eléctrico, la susceptibilidad eléctrica y la permeabilidad magnética. Entonces acá tenemos una formulita, ¿verdad? Una formulita que ve el flujo de campo magnético que genera una bobina, depende de la corriente que circula por el alambre y de la variación del campo eléctrico en el tiempo. Esta es la circulación del campo magnético. Circulación del campo magnético. No se olviden que en un alambre que lleva una corriente I, el campo magnético circula por el alambre, ¿verdad? Teníamos la regla de esta que era así, como el tirabuzón. Entonces tenemos el flujo del campo eléctrico que lo acabamos de ver y eso va a generar un campo magnético, la circulación de un campo magnético que depende de la corriente I en el alambre y depende del flujo del campo eléctrico, multiplicado por las constantes mu y épsilon. Ese es el recuerdo. Y ahora nos vamos a un ejercicio. Nos vamos a un ejercicio. Dadas las siguientes afirmaciones, acá tienen ustedes que mirar bien. El campo magnético puede ser generado por un flujo eléctrico constante. Toda corriente puede generar un campo magnético. Un flujo magnético que cambia a razón de 3 tesla metro cuadrado segundo genera 0,3 voltios por cada espira. El flujo magnético puede ser medido en Weber. Y el flujo eléctrico es un valor de la forma ABC. Veamos, solo 2, 3 y 4. Solo 1 y 4. Solo B es falsa. Solo la quinta es falsa. Solo 2, 4 y 5 son verdaderas. Ninguna de las otras 4 alternativas es verdadera. ¿Qué opina usted? 3 minutos para evaluar.
¿Están buscando la respuesta? Respondan, digan cuál es. ¿Cuál es? ¿Calcularon? 2, 3 y 4 son verdaderas. 2, 3 y 4 es verdadera. ¿Ya? Veamos. ¿Por qué? Dijimos recién nomás dijimos para que aprendan a reflexionar un campo magnético. Campo magnético. Campo magnético P. Se puede ser generado por un flujo eléctrico constante, por un campo eléctrico constante. Le acabo de decir yo que el flujo, para que genere corriente y genere campo y genere todo, dije que tiene que moverse para allá, para acá, tiene que variar con el tiempo. Si no, no genera nada. Dije se queda quieto. En el voltímetro no hay nada. Por lo tanto, esto es falso. Ya lo vimos. Debería haberlo usted puesto inmediatamente falso. Toda corriente puede generar un campo magnético. Toda corriente puede generar un campo magnético. Ya lo sabemos y ustedes lo hicieron con una espira, ¿verdad? Que se acaba una corriente, la corriente genera, la I de L cruz B, genera un campo magnético B. Por lo tanto, la 2 es verdadera. Esta era falsa. La tercera, un flujo magnético que cambie a razón de 0,3 tesla metro cuadrado segundo generará 0,3 voltios. Eso es correcto. Dijimos que el flujo de una espira es 1 voltio. Por lo tanto, 0,3 es 0,3 voltios. ¿Ya? Por cada espira. Porque si este es el flujo magnético que está cambiando la espira, cuando era un Tesla metro cuadrado segundo, genera 1 voltio de SEM. Y acá, como estamos generando 0,3, se van a generar 0,3 voltios, eso es verdadero. Y el flujo magnético, Tesla por metro cuadrado, se llama también Weber, ¿verdad? El flujo magnético puede ser medido en Weber. Y esto que un flujo eléctrico es un vector de la forma ABC, nada que ver. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta es A. Continuamos. Ejercicio 2. Una cierta bobina formada por espira cuadrada de lado, hagamos un monito, espira cuadrada, espira cuadrada de lado 0,0
0,009 metros cuadrada. 0,09 metros cuadrados significa los dos lados son iguales. Y ubicadas paralelas al plano XY. Por lo tanto, si este es el eje X, y este tendrá que ser el eje Y. Por lo tanto, graficamos este para allá arriba, se llama Z. X, Y, Z, ¿verdad? Actúa un campo magnético igual a 3T, 2T, 7T. Actúa un campo magnético que lo vamos a dibujar chueco. Viene el campo magnético y sale el campo magnético. Está dibujado en el buen sentido de la palabra para decir que es un vector 3T, está en función del tiempo, 2T, es decir, tiene 3, ¿verdad? Ahí está dibujado, que tiene 3 componentes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Calcula el flujo magnético neto sobre la espira. El flujo magnético. Flujo magnético. Flujo magnético. Igual B punto A. Vamos viendo. Y si son n espiras, no nos olvidemos que tenemos que colocar un n. Si es 1, n vale 1, ¿verdad? Entonces colocamos n por flujo magnético. 3T, 2T, 7T. Por A. Por A. Por el vector A. Vamos a cambiar color acá para que nos quede bonito. Por A. ¿Cuánto vale A? El área vale 0,09 por 0,09, ¿verdad? Y nos da en metros al cuadrado. Nos da en metros al cuadrado. ¿Está bien? Eso tiene un valor. 9 por 9, 81. Entonces son 0,00081 parece. 9 por 9, 81. 1, 2, 3, 4, 81. Hasta acá nomás. Me sobró un 0. ¿Ya? Hasta ahí. 0,081. Eso es A. El valor de A. Pero como A es vector, esto que está aquí, como es perpendicular al plano, es perpendicular a Y y perpendicular a X. Por lo tanto, el área tiene componente Z, ¿verdad? Entonces, el área tiene componente Z. Entonces, X es 0, Y es 0 y Z es 0,0081. Eso es lo que hay que colocar acá. 0,0,0.0081. Por lo tanto, el flujo del campo magnético, ¿verdad?
Este por este es 0. No hay X. X, 0. Coma. Este por este, 0. No hay Y. Solamente hay Z. Este por ese número. Entonces queda 7T que multiplica a 0.0081. Por lo tanto, el B tiene componente solo en Z. Solo en Z. X e Y no hay. Solo en Z. No hay, queda solo en Z. Evidentemente porque el flujo tiene que ser paralelo a A. Por lo tanto, la única componente del vector B que nos interesa es la componente B, en Z. ¿Está bien? Que tiene que ser paralela a A por el producto punto. Y con los datos anteriores calcule la magnitud de la FEM inducida, ¿verdad? Con estos datos, como había que calcular el delta del flujo partido por delta T. ¿Ya? Y la FEM inducida, no se olviden que es 1 vuelta por cada espira. Ahí está. Ah, pero aquí le pusieron 10 espiras. ¿Ya? Ojo que acá le pusieron N, entonces este número que estaba acá hay que multiplicarlo por 10. Una cierta bobina formada por espiras, pero se nos olvidó, me he hecho también la culpa, a colocar N igual 10. Y ahí está, este es N, 10, por el flujo del campo magnético y por, ¿verdad?, el vector área. 0 y 9 por 9, 81, ¿verdad? Se van este por este 0, ese por ese 0, nos queda 7T por esto y da este número. En función de T, no se olviden. Y la FEM, como es 1 voltio, ¿verdad?, por espira, y tenemos esta cantidad, T vale 1, entonces T1, y nos da la cantidad de FEM inducida. No se olviden que una espira por la que circula 1 Tesla por metro cuadrado genera 1 voltio. Y luego tenemos un problemita número 3. Acá es lo mismo, pero está aquí es lo mismo, pero el campo magnético lo dieron en forma bastante compleja, ¿verdad? Cierta bobina está formada por 300 espiras. N igual 300. Cuadradas. Nuevamente digamos, cuadrada. La espira cuadrada. Y vamos a ver, calculo el flujo magnético neto. Cuadrada que están en el plano XZ. Si está en XZ, el valor del área, no se olviden que esto mide 8 centímetros, 0,08 metros,
0,08 metros y el valor del área de la espira se representa por el vector perpendicular. Este es el vector área. Por lo tanto, el vector área tiene, y esto estaba en el plano X, Z. ¿Verdad? Por lo tanto, el vector área en X vale 0. En Y vale 0,08 por 0,08, porque tiene componente en Y. En Y. Y en Z, coma, en Z vale 0. ¿Está bien? Ese es el vector A. Entonces, el flujo externo va a quedar con componente I, porque el área está en I y B, el flujo B tiene que ser en I, va a quedar en I, porque este es 0 y ese es 0, y cuando multipliquemos va a quedar 0. Entonces nos queda el flujo de B es igual a N 300 por B. B lo dieron acá, seno de 5T. 5T. Coma. Log de T. Acá le pusieron log de T vale en I. Coma. T elevado a 0,5. T elevado a 0,5 en Z. Multiplicado por A. Producto punto A. Ahí está A. Vamos a borrar y lo vamos a escribir aquí al ladito. Acuérdense cuál es la estructura de A. La estructura de A era la estructura de A era 0 en X era 0,08 por 0,08 el valor del área que está en Y y en Z vale 0. Y acá tenemos que multiplicar este X por este X da 0. Y me voy a saltar el Z por este Z da 0. Por lo tanto, el flujo tiene como valor, el flujo tiene como valor solo en I, este log de T multiplicado por este número. 8 por 8 son 64, multiplicado por 300 es el flujo B, ¿verdad? Entonces nos queda 300 por 0,0064 parece, que es el área,
y por log de t. Hay que aplicar matemática nomás. Y ese es nuestro flujo de B. ¿Ya? Miremos la solución. Borremos. Que está publicada la solución. Ahí está, 300 por 0,8 por 0,8 por el seno. Nos queda 300 por este número por log de t. Ahí está. Y esto lo evaluamos, la pregunta B, para t igual 2 segundos. Y tenemos nuestro resultado. Ustedes siguen trabajando con los siguientes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Rafael, Fernando, Juan Carlos y Yamila, ¿alguna pregunta? No de mi parte, profesor. No, profesor. Ya, entonces nos vamos a descansar. Y ustedes continúan, yo voy a subir el PDF de la guía. Que les vaya bonito, cuídense. Chao, profe. Chao. Ya, profe, que le vaya bien. Y a ustedes también, cuídense mucho.